La actualidad informativa en perspectiva. Si escuchan un ruido es que en mi vecindario estos chicos tienen como juguetes las aeronaves para posarse en sus residencias a estas horas de regreso, sí, para cumplir con el toque de queda. Ya es frecuente. Pero nada, eso es una incidencia, la modernidad de este barrio, Estamos en el hablando que yo vivo hace estamos 20 hablando años. de helicóptero, Carlos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, unos juguetes, gente que no tuvo helicóptero en su niñez y lo tiene ahora en su adultez. Entonces lo tienen como juguete. Pero nada, al que Dios te la dio, San Pedro de Macorís, que mañana es día del patrón Santiago. Entonces, hablemos de los combustibles, nada más, y dijimos que bajaron las gasolinas ligeramente, subió el Pero, GLP. pero subió el gas licuado, Carlos. Bajaron Eso es Ha el estado GLP. subiendo mucho el GLP sí. en Bueno, las últimas 3 semanas. podemos hablar de eso. El gobierno baja entre 1.90 y 2.60 los precios de la gasolina. Sube 2.50 el GLP. Aquí está la información del Ministerio de Industria y Comercio, que dispuso rebajas para la mayoría de los combustibles, entre ellos las gasolinas y un tipo de gasoil, mientras el GLP incrementa su precio. Vamos a ver cuáles son. Claro, ahí ya sabemos que son las reducciones son de un peso y pico. Sí, Ya a la gente le interesa más cuando suben. ¿Y el GLP cuánto subió? 2.50 subió bastante. 250. Eso sí es significativo. Eso hay que comentarlo. Entonces, otros temas del día son la entrega de la validación de las actas electorales. La Asamblea Nacional, como máximo órgano del poder popular, de la soberanía nacional, expresada en esos representantes, tiene unas atribuciones constitucionales. Es ante la Asamblea Nacional que el presidente y vicepresidente de la República se juramentan y toman posesión, se le inviste como tales. Antes, por mandato constitucional, es esa misma Asamblea Nacional que tiene la función de revisar para validar las actas oficiales de elección que emite la Junta Central Electoral. Es decir, que en este momento el Congreso ejerce, en este caso la Asamblea, la reunión de ambas cámaras, reunión conjunta, ejerce la función de fiscalización, porque está revisando la actuación del llamado poder electoral. Revisa las actas, las valida y entonces proclama a estos ciudadanos, a Luis Abinader Corona y a Raquel Peña, como presidente y vicepresidente electo de la República. Eso ocurrió hoy. Creo que será la última reunión, la última acción del Congreso, porque mañana o a la medianoche de hoy termina la primera legislatura ordinaria del año de 150 días. Con la ausencia de Ya, Reinaldo Pared, Carlos, que por razones de salud no encabezó la Asamblea Nacional. Y que ya se despide de su dilatada labor como presidente del Senado. Porque exactamente. Hablando de Luis Abinader, hoy no ha habido tweets, decretos. No ha habido hoy. Parece que ha estado muy ocupado en esos asuntos, pero yo supe de fuentes cercanas, Radamés, tú me vas ¿cómo? a, a A comentar. validar, a propósito de la validación de las Sí, actas. sí, sí, que el presidente electo tiene un particular interés en 3 puntos de la actualidad nacional y que serían retos o prioridades, 3 líneas de acción para de inmediato comenzar a tomar decisiones o tener ya las decisiones preconcebidas y solamente esperar el momento de la toma de posesión para andar con estas decisiones. Y tienen que ver con el aspecto sanitario, es decir, la prioridad que debe ser la prioridad nacional del combate a la pandemia, al coronavirus COVID-19.
Y de hecho, las primeras acciones del nominado para futuro ministro de Salud fue ir a reunirse con los médicos, hasta ahora ignorados por el gobierno en la búsqueda de una acción conjunta contra este virus. Ese es un tema, uno, el de la pandemia, pero también hay una situación de reto, Radamés, y quiero que tú me hables a profundidad del aspecto económico. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el librito? ¿Qué es lo que se proyecta como acciones de inmediato del presidente ya en ejercicio, Luis Abinader, quien se ha reunido con el equipo económico? Y déjame decirte el otro tema, para que tú lo desarrolles los tres. Y el otro tema es la prioridad del año escolar. Ahí están los tres temas: pandemia, economía y año escolar. Ahora dime, Radamés. No, creo que son los temas gruesos del país en este momento y muy difíciles de enfrentar, Carlos, no son fáciles. Yo me voy a referir, Carlos, solo al área de economía, porque quizás ustedes pueden abordar... Ese es tu fuerte, ese es tu fuerte. Sí, se ha hablado, Carlos, de tomar algunas iniciativas que contribuyan a reactivar la economía, Carlos. Y una de ellas es el área de la construcción, Carlos. Pero es un sector de los que más empleo genera en el país. Exactamente. Muy dinámico. Estimular el área de la construcción, es decir, las infraestructuras públicas, quizás no enormes, sino pequeñas y medianas infraestructuras, pero que puedan contribuir a reactivar un poco la actividad económica. En segundo lugar, el tema de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Las MIPIMES. Las MIPIMES. Y en tercer lugar, el tema de la agricultura, Carlos. Porque hay otras áreas que... La agricultura, oye, pero yo creo que por primera vez se le está dando esa relevancia. Sí, se habla mucho de agricultura, pero... La agricultura ha demostrado que es un área que ha sido, quizás no ha sido tan afectada, Carlos, como otras áreas. La agricultura, sobre todo, trabajar en las áreas de la demanda, ¿no? La demanda de alimentos, el tema de los invernaderos, los cultivos de ciclo corto. Es decir, la agricultura es un sector que hay que promover y estimular en esta etapa difícil del país y de la economía dominicana. Porque el sector externo, hay aspectos del sector externo como las exportaciones, el tema del turismo, que no depende de nosotros. Ya hemos visto que las remesas se han comportado relativamente bien, Carlos. En el mes de junio se incrementaron las remesas. Claro, quiero hacer, un economista me hacía una acotación en el sentido de que hay una parte de las remesas que llegan, que son contabilizadas, y otra parte no son contabilizadas. Y como las no contabilizadas casi no están llegando, una parte de las no contabilizadas se están enviando a través de las remesadoras. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Carlos. Sí. Es decir, eso no son ¿cómo se llama? Las cifras negras, la economía subterránea, no me refiero, hay mucha gente que trae sus dólares en los bolsillos, tú ves, que no, eso no lo contabiliza el Banco Central, ¿verdad? En cajas que mandan. Pero como los vuelos prácticamente han estado muy limitados, suspendidos y muy limitados, pues ese tipo de remesas pues no están llegando. Entonces las que no se contabilizan están expresándose más ahora a través de las remesas contabilizadas. Por eso vimos que en el mes de junio hubo un incremento de remesas. Oh, ya. Es decir, que las que no se contabilizaban antes, fruto de la pandemia, el que tenía esos rejuegos de que enviaba con un amigo o tenía otras facilidades, no la tiene y entonces ha tenido que irse a la formalidad y enviar el dinero a través de las remesadoras. Es un dato interesante. Pero siguen siendo los dominicanos del exterior los que mantienen esta economía parada. Sí, mucho bueno, más Alejandro, el tema del año, el tema de la pandemia y el tema del año escolar son dos prioridades que deben afrontar. Sí, el tema sanitario es fundamental porque ahora nos estamos dando cuenta de una situación. Estamos en un gobierno liderado por un presidente inhabilitado.
que probablemente tiene muy poco interés en lo que vaya a ocurrir de aquí al 16 de agosto. Esa es una realidad en la política dominicana. Y por otro lado, y lo hemos hablado aquí, una incertidumbre en los funcionarios. Entonces, las acciones que se están tomando son muy escasas y estamos viendo lo que ha pasado con las pruebas, todas las debilidades que tenemos, las aglomeraciones, porque no hubo una planificación para el tema de proveer de pruebas, de hacer las pruebas en el país. Entonces, el gobierno entrante va a heredar una situación más agravada de la crisis sanitaria, fruto de que los que salen del gobierno están haciendo, pero esfuerzos mínimos, porque en realidad estamos enfocados en preparar su salida, su estrategia de salida y el tema de la incertidumbre que tienen muchos dependientes de instituciones y muchos funcionarios del gobierno actualmente. Entonces, el año escolar hay un reto muy grande y es que la Asociación Dominicana de Profesores ha planteado que no estamos en condiciones para poder iniciar de manera virtual y hay que entenderlo. La virtualidad va a poner en evidencia esas diferencias sociales tan marcadas. Es decir, aquí hay segmentos poblacionales que no tienen un acceso a Internet de calidad, que no tienen unas condiciones, porque ese proceso virtual implica a los padres, el padre tiene que estar más inmiscuido en el proceso de un niño que estaría adaptándose a tomar clases de manera virtual. Y está en el tapete la gran decisión que deberá tomar el próximo gobierno de cuándo y cómo iniciaría el año escolar. Se ha hablado de un modelo semipresencial, pero hay muchos temores, mucho escepticismo de los padres que no quieren enviar a los hijos y eso se ha estado expresando a través de las redes sociales y medios de comunicación. Así que ese va a ser un reto muy grande. O sea, ¿qué fórmula encontrar para el tema de la educación, sabiendo que estamos a pocos días y evidentemente para esa fecha el tema del COVID-19 estará golpeando muy fuerte y hay que proteger la salud de los profesores y de los niños. Esa será para mí la principal decisión, la primera que tendrá que tomar el gobierno respecto al año escolar. ¿Qué vamos a hacer con el próximo año escolar en medio de la pandemia? Hay una referencia, yo creo, Alejandro, para marcar la pauta en cuanto a la educación, y es la educación superior, porque ya las universidades se han adelantado. De hecho, en medio de la pandemia se produjo un acelerado proceso hacia la virtualidad o el ingenio de profesores y estudiantes para salvar el periodo académico. Y por ejemplo, conocemos cómo ha terminado la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las decisiones de la rectoría que rechazaron ahora el volver a las aulas. Se había ya acordado, decidido la semipresencialidad. Sin embargo, no. Inclusive hay horarios diferenciados ya para evitar aglomeraciones, etcétera. Pero también las instituciones educativas del sector privado y las líderes, el caso de la Pucamaima, ya hace tiempo que están montadas en el carro de la virtualidad. Inició su último periodo la madre y maestría. Alejandro puede dar más detalles y la experiencia, cómo ha sido el experimento, vamos a llamarle así, de que estudiantes y profesores están enfrascados con el mundo digital. No olvidemos que hay una brecha terrible y que no hay una igualdad en cuanto a conocimiento, tanto de los profesores, que muchos somos de la era de plomo, de la era prehistórica, frente a un estudiantado que son nativos digitales y de la última generación. Pero también el tema de la conectividad. Y en el caso de la educación pública, de la educación del nivel básico y medio, los problemas podrían ser mayores porque los padres son acompañantes y guías en las tareas de sus hijos. Y ahí hay también un grave problema que muchos padres no están alfabetizados tecnológicamente, vamos a llamarlo así, para no decirlo de otra manera.
Así que no sé qué tú piensas, Alejandro, de eso y de ese salto, de cómo asimilar la brecha digital y el problema de la conectividad. Ese es uno de los principales retos, porque muchos padres, la dinámica social de muchos padres en segmentos poblacionales de nosotros, especialmente educación media, educación inicial, primaria, porque los padres trabajan, tienen unos trabajos y los niños iban a la escuela, tenían el desayuno, tenían el almuerzo, una serie de facilidades que daba la presencialidad que ya no las tendrían. Y el aspecto nodal, el que tú mencionas, Carlos, que los padres se involucran, pero hay otro incluso más, el entorno, las condiciones físicas que tiene que tener el lugar para usted poder, porque tiene que ser un espacio tranquilo, que no haya mucho ruido, no haya mucha interferencia. Disponen de eso muchos de los hogares nuestros en la República Dominicana, que tenga ese niño un espacio donde él se pueda conectar tranquilo a recibir su docencia. Son de los detalles que hay que analizar para este proceso y encontrar una fórmula sobre cómo abordar el siguiente año escolar. Una semipresencialidad, hay quienes se ha hablado de una prórroga, de iniciar más tarde, pero hay que ver cómo se va a encontrar un equilibrio. Es un reto grande. Y hay un tema que se agrega ahí, la situación económica de muchos padres que están ahora o suspendidos o desempleados. También. Es otro tema. Pero vamos a dejarlo ahí, Radamés, para que tú arranques en el próximo bloque. Tengo entendido que se van a mantener todos esos programas de apoyos e incluso se está explorando, según las informaciones que tengo, de que algunas personas reciban, por lo menos eso fue lo que planteó Luis Abinader en un discurso, aquella ocasión, 10,000 pesos mensuales, Carlos. Ahora están recibiendo 5,000, duplicaría eso entonces. Sí, habría que ver dónde va a salir ese dinero. Es la otra pregunta. Bueno, la pregunta del millón. Déjalo de ese tamaño, Radamés, y en breve vamos a continuar con estos temas económicos, sanitarios, temas de la prioridad nacional. El elemento político ahora está en tercer plano, podríamos decir, y la inquietud política es sobre las reformas necesarias en el Estado para aligerar la carga y de alguna manera para reducir el enorme gasto que hace el Estado. Puntos y enfoques. Periodismo con responsabilidad.